que es lo que están haciendo ahorita en la transformación digital. Las transformaciones digitales también son unas transformaciones organizacionales, pero la gente piensa que la transformación digital es instalar un software o algo tecnológico, pero no, es sencillamente la transformación digital es de los seres humanos. Yo me transformo para usar herramientas digitales que median la productividad de mi trabajo en la organización. Eso es transformación digital. Bienvenidos al podcast donde las historias toman forma y los conocimientos cobran vida. Cada episodio es un viaje enriquecedor donde hablamos de desafíos superados, casos de éxito y lecciones aprendidas en empresas que generan valor, integrando procesos, personas y tecnologías. Si eres un líder en busca de inspiración y con ganas de aprender, este es tu espacio. Este es Strategy Brainbox. Hola a toda nuestra comunidad Brainbox y bienvenida a este nuevo episodio contando con uno de nuestros grandes expertos que nos ha acompañado en estos últimos episodios, Eider Torres, hablando de temas de transformación cultural, entendiendo la cultura y definitivamente entregándonos una serie de tips. Voy a permitirme, Eider, nuevamente agradecerte por este espacio, a ti, por contarnos y hacernos partícipes de tan buena experiencia que nos has hecho. Me gustaría empezar, Eider, si te parece, con un resumen de nuestros dos anteriores episodios que creo que hoy van a tomar una forma muy diferente, porque en el primero hablamos básicamente de lo que era cultura, ¿cierto? De esos elementos que conformaban la cultura, de cómo cada organización también forja su propia cultura a partir de sus principios, de sus valores, de sus normas, incluso hasta sus paradigmas. Y en el siguiente episodio estuvimos hablando específicamente de las herramientas con las cuales podemos contar para diagnosticar. Y una de las conclusiones más importantes que sacamos ese día es que, sin importar las herramientas, la organización debería tener un enfoque de personalización, porque eso va a estar muy, pero muy relacionado con su propósito organizacional. ¿Qué opinas de este resumen para ya dar pie y empezar con este siguiente episodio? Sí, interesante, porque las organizaciones, como lo hemos mencionado en los capítulos anteriores, deben hacer un análisis profundo y es personalizar, es reconocer la cultura, reconocer sus nuevas metas, su visión y realmente la claridad en qué realmente necesita construir ese cambio, generar esa ruta de cambio, planearla muy bien, lo que conversábamos anteriormente, las estrategias de comunicación, el modelo, el respaldo de los líderes es súper importante porque ellos son un modelador de todo ese cambio y esos aliados que son esos transformadores o gestores de cambio que están ahí, que son súper claves. Y obviamente pues recursos y también tener paciencia porque es cuestión de tiempo para poder adoptar esas nuevas prácticas que puede que le gusten o no a los colaboradores, pero es un proceso de adaptación y posteriormente de adopción. Yo creo que ahí me agradaría empezar a tomar elementos de lo que nos acabaste de concluir, Eider, para empezar a concatenar con el siguiente tema. Y es que definitivamente cada organización debe conocer hacia dónde quiere llegar y eso está muy atado a su propósito. Evidentemente los canales y los medios de comunicación no están destinados para todo el mundo, sino que la cultura también se entiende y ese propósito se entiende de diferente manera en las diferentes generaciones que existen en nuestras organizaciones, ¿cierto? Y segundo, es que esto es un plan de largo plazo. Esto es un tema que vamos a necesitar ir adaptando en la medida que vayamos implementando y en la medida de lo que la organización vaya concibiendo dentro de su estrategia corporativa. ¿Estás de acuerdo con ello? Entonces, en ese orden de ideas, Eider, me encantaría empezar a entender. Yo creo que no hay organización en el mundo entero que no quiera que su equipo sea un equipo de alto desempeño y que si ya se tiene claro qué es la cultura y cuáles son los elementos para diagnosticar esa situación actual, ¿cómo emprender el viaje de la implementación? ¿Qué es o cómo se desarrolla un proceso de transformación? Porque creo que tú, y eso lo aprendimos en nuestras conversaciones anteriores, no es lo mismo transformar que cambiar. Y ahí es donde empieza el lenguaje de cómo se hace este proceso y cómo empezamos en esa hoja de ruta bien diferenciada. ¿Cómo sería desde tu perspectiva? Esa aclaración que tú haces de cambio y transformación es clave. ¿Por qué? Porque a nivel cerebral el cambio nos exige un reto inmediato. Es algo que se va a dar muy rápidamente, mientras que la transformación es un proceso en donde me puedo adaptar, puedo dar, puedo opinar, puedo comunicar. Precisamente por eso, digamos, es la gestión de la transformación.
teniendo en cuenta lo que tú mencionas, es algo de largo aliento, de 1 año, 2 años, dependiendo del tamaño de la información, de la organización, perdón. Si ese tamaño es muy grande, pues va a necesitar sencillamente un tiempo de adaptación y de adopción de toda la información nueva. Pero respecto a lo que tú me dices de la implementación, lo primero a tener en cuenta es tener claro cuál va a ser el cambio que se va a generar, qué alcance va a tener, quiénes son los afectados por ese cambio, qué tanto va a afectar a esas personas mediante los procesos modificados para llegar a ese cambio. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque esa profundidad con que se haga ese análisis personalizado del que habíamos hablado de la organización nos va a permitir una muy buena implementación. Las generaciones a las que voy a comunicar, cómo voy a comunicarme con esas generaciones. Y otra cosa que sucede es que en la implementación, cuando se hacen los lanzamientos de la transformación, pues está presidente, vicepresidente, todos los directivos, están todos los colaboradores, se hace una cosa espectacular de lanzamiento, pero esa comunicación no sostenida en el tiempo. Y es muy típico encontrar ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Y para que esa comunicación sea sostenida en el tiempo, se tiene que diseñar un pool de mensajes, llamémoslo así, de largo aliento, en donde cada mes o 15 días se esté comunicando lo mismo y donde los líderes también en sus comunicaciones en cada reunión estén conversando de lo mismo, porque se está modelando el proceso. Los gestores de transformación también lo pueden ir haciendo fácilmente en su día a día para que ese lenguaje se vaya adoptando en la comunicación transversal de todas las, digamos, de todas las generaciones. Y otra cosa importante, que cuando sucede y es una dificultad, suponemos que la gente lo comprendió a la primera. No, gran error, no se comprende a la primera, se necesita repetir, repetir y repetir, porque la transformación es precisamente un cambio mental en las personas, es un cambio de mindset, de cómo ve su mundo, de cómo va a recompensarse su mundo. Si estamos repitiendo el mensaje de maneras positivas, las personas van a asumirlo de mejor forma y van a solicitar, inclusive van a preguntar, van a estar inquietos, van a decir esto cómo se va a hacer ahora, esto cómo se va a trabajar, estas dificultades las he tenido. Entonces, por eso la línea de dirección y todos los encargados del proyecto de gestión de la transformación deben estar atentos a escuchar a estos colaboradores que tienen esas inquietudes, porque donde alguno que no se siente escuchado va a multiplicar rápidamente, no me ponen cuidado, no tengo la atención debida y vamos a retroceder fácil. Y recordemos que hay una cosa que es la curva del olvido, que nadie tiene en cuenta, ¿sí? Esa curva del olvido, yo vuelvo a mi punto de comodidad, de homeostasis desde la biología, vuelvo a mi punto de equilibrio que tenía antes, entonces esos son los retrocesos que tienes ya en la implementación. A mí me encantaría, Eider, contigo y a través de este episodio, hacer varios recuentos. Afortunadamente hemos trabajado en equipo en varios proyectos y creo que eso ha sido, y creo que puede ser un punto de partida bastante interesante, sobre todo para las personas que nos ven en este episodio. Y es que empezar a diseñar un plan de transformación no es fácil, porque uno a veces piensa desde en el mantenimiento, en la confiabilidad, en la gestión de activos, en la seguridad de procesos, que uno empieza a diseñar todo el proceso técnico y lo último que va es el mensaje de comunicaciones para que la transformación se dé. Y nada más errado que ese concepto. El tema es saber cómo ese cambio, cuando tú lo mencionabas hace segundos atrás, ese propósito de transformación, ese propósito de cambio tiene una finalidad, tiene una orientación y quiere generar una serie de competencias o comportamientos diferentes. Pero eso no se logra simplemente comunicando. Para nuestros comunidad Brainbox, para los que nos están viendo en este momento, ¿cómo Eider uno empieza a bajar esa estrategia en blanco y negro, sabiendo que tienes un proceso de transformación que realizar en ingeniería, mantenimiento y confiabilidad? ¿Cuál sería el primer paso, Eider, para que la persona empiece a decantar y empezarlo a ver en blanco y negro como su proceso de transformación? Bueno, lo primero yo diría es tener claro que cualquier proceso digamos, de gestión de activos, de modificación de procesos, necesita un proceso, así sea pequeño, de gestión de la transformación o de cambio, como le quieran llamar. Si los líderes tienen claro que hay que hacer ese proceso de gestión de la transformación, es iniciar cómo lo vamos a
a llevar a cabo y cómo vamos a comunicárselo a las personas, qué vamos a hacer, qué procesos se van a alterar, qué actividades se van a modificar, qué nuevos recursos. ¿Qué dejo de hacer como lo venía haciendo? Exacto. Y qué nuevo es lo que vengo a hacer? Exacto. ¿Y con qué recursos lo tengo que hacer? Exacto, con Okay. qué recursos, porque esa es otra cosa, que se van a necesitar recursos económicos también para formar las personas en esos nuevos haceres. Entonces, todo lo que es el reskilling y todo lo que es el upskilling, entonces se tiene que tener en cuenta esto, porque normalmente se empieza una transformación y suponemos que las personas lo saben hacer o lo pueden hacer. Pero profundicemos en esos dos conceptos de reskilling y upskilling. ¿Qué significa para los ingenieros que tal vez no conocen esa terminología? El upskilling es como una actualización de mis Okay. competencias, es una actualización de lo que sé hacer y que me exige mi cargo o mi entorno que deba hacer. Y el reskilling es cuando se cambia un proceso totalmente. ¿Qué necesito yo de reentrenarme? Tener unas nuevas habilidades diferentes a las que tenía y que ese es el futuro, eso es lo que nos espera en los siguientes 10 años. Eso me hizo recordar una anécdota, más que una anécdota, un mensaje que nos dejó un psicólogo en una charla TED. Y es que hace mucho tiempo nosotros decíamos, incluso los mensajes desde muchas transformaciones era, sal de tu zona de confort, ¿cierto? Pero salir de la zona de confort implica abandonar lo que tú ya sabes hacer bien, en donde te sientes cómodo, en donde te sientes seguro. Hoy el mensaje de este psicólogo, y quiero saber tu opinión, no es ¿por qué tengo que salir hoy de mi zona de confort? Si es donde yo realmente me siento pleno. Y el mensaje es, no salgas de tu zona de confort, expándela. Porque ahí es donde están esos procesos de actualización, porque uno donde se vuelve pleno nuevamente es cuando vuelve a su zona de confort con mayor capacidad de hacer cosas, con mayores elementos, con mayores herramientas y te vuelves mucho más productivos. ¿Hay que salir de la zona de confort, Eider, en estos procesos de transformación o hay que expandirla? ¿O cómo entender esa frase que nos decía este psicólogo? Sí, en todo proceso de gestión de la transformación se genera incomodidad. Entonces, en esa zona de confort en la que está cualquier persona de la operación, hasta la gerencia, o sea, tiene que salir de su zona de confort. Uno a veces pensaría que los líderes y la gerencia no están saliendo de su zona de confort, pero son los que se incomodan más porque tienen el peso de la responsabilidad de esa transformación. Y del resultado de la transformación. Y del resultado. Por eso lo importante, tener esas medidas, tener esas métricas, saber cómo se va a medir, saber cuándo realmente pasamos del punto A al punto B, pero no solamente que lo tenga la gerencia, sino se transmita también a la operación. Porque si ellos se van dando cuenta de esas transformaciones lentas, lo que llamamos las victorias tempranas, van a darse cuenta que realmente está funcionando y sirve para ellos y es una recompensa. Y la recompensa de entender que sí se está transformando nos permite salir de nuestra zona de confort. ¿Sí? Nosotros somos seres económicos, desde la economía conductual. Nosotros, lo que nos dicen las abuelas, ley de mayor o menor esfuerzo. Sencillamente a mayor recompensa, mayor esfuerzo, entonces yo trato de salirme de mi zona de confort. Si yo no veo que el proceso que se está dando tiene unos resultados diferentes o realmente optimiza el proceso y me ayuda a mí a tener mejor bienestar, calidad de vida, aprendo del trabajo, me reentrenan o me actualizo en mis capacidades, eso es una recompensa. Si yo veo todo eso de manera positiva, junto con la transformación que se quiere, me comprometo más con el tema y salgo de mi zona de confort. Mientras tanto, mientras yo no reciba esa recompensa como ser humano, eso no es de que este trabajador quiere hacerlo o no lo quiere hacer, o este colaborador sí o este quiere no. bypassarse ciertas cosas. Exacto, no, es por la recompensa que recibe. Entonces, es sencillamente lo que tú comentas, si me bypassé un proceso, un procedimiento, pues yo ya me he dado cuenta que yo obtengo una recompensa en tiempo porque me gasto menos tiempo y ese tiempo es para mí. Hay una recompensa a nivel neuroquímico en el cerebro. Y que la probabilidad de un incidente o accidente sea alta, eso también me recompensa porque gané tiempo para mí, porque se basa en la recompensa. Pero vamos aterrizando entonces temas, Eider, y es definitivamente si hay que hacer que la gente salga, o sea, básicamente la transformación va a hacer que la gente salga de su zona de confort porque van a haber elementos completamente nuevos.
pero ¿te parece que el mensaje no es solo salirse por salirse, sino realmente capturar esos nuevos elementos para ampliar esa zona de confort? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, yo diría que uno pasa de una zona de confort a otra. La forma de pasar de una zona de confort a otra más amplia es porque yo obtuve lo que te comentaba anteriormente, recompensa. Entonces, si a mí me tengo que reentrenar en esto y la empresa o la organización me facilita esa posibilidad de formación, yo siento que estoy aprendiendo y que voy a hacer algo nuevo para mí. Pero mira que ahí has tocado un punto y para irlo concatenando. Primer paso, entonces, tener absolutamente claro qué voy a lograr y ese proceso qué va a dejar de hacer, qué dejo de hacer como lo he venido haciendo antes, qué nuevo voy a hacer y con qué recursos. Y ahí la organización tiene que pensar que eso evidentemente va a ser una expansión de su zona de confort, pero la organización también tiene que poner por el otro lado herramientas. Y ahí viene el desarrollo, si es un reskilling, si es un upskilling, los recursos. Pero eso en términos actuales, eso se llama también hoy gestión del conocimiento. Se llama su proceso de desarrollo o está incluso dentro de un plan carrera. ¿Cómo debe ser? Y ahí viene la otra pregunta. Listo, yo ya tengo claro qué voy a implementar. ¿Cómo debe ser esa sinergia, Eider, entre las áreas? Yo soy de mantenimiento, voy a implementar un nuevo procedimiento. Necesito entonces a la gente de talento humano para que me ayude a este proceso. ¿Cómo debo hacer esa sinergia o estrechar esfuerzos entre esas áreas? Porque ellos también están haciendo otros procesos, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? Pues es algo complicado muchas veces en las organizaciones, porque, por decir, mantenimiento decide hacer una gestión de activos de cierta manera, ¿cierto? Es imprescindible que se comuniquen entre las direcciones, entre las gerencias, qué se va a hacer. ¿Por qué? Por ejemplo, hasta la gerencia financiera tendría que estar ahí porque implica recursos y hay que modificar algún proceso, compra de herramientas, nuevas capacitaciones, traslado de personal, bueno, todo lo que implicaría una nueva forma de hacer las cosas. Talento humano puede aportar muchísimo desde el punto de vista estratégico en que tengan, porque si hay un cambio de proceso, el perfil del cargo se modifica. Claro. Cambia, se transforma. Cambia de pronto alguna función. Exacto. El plan de desarrollo también se altera, cambia cuando yo modifico un proceso porque esta persona va a necesitar X o Y habilidades, entonces el plan de desarrollo es diferente. Entonces muchas veces esa interacción no se da y ahí es donde empieza ese pequeño fracaso de la transformación, porque no se da, porque siento, no, esto es solo de operaciones, entonces ven a operación allá, ven a mantenimiento por un lado, ven a talento humano por acá, financiera, pues bueno, solo prueba o desaprueba presupuestos, pero no, deben integrarlo todo. Mi recomendación es que si el director de mantenimiento haga una reunión, cómo esto implicaría, cómo ustedes ven el proceso, cómo yo les afectaría sus procesos, ¿cierto? Tanto financiero, talento humano, operación, cómo lo afectaría y cómo ustedes me pueden aportar o apoyar desde sus procesos para que el mío funcione de la mejor forma y Claro. todos ganemos. Es que ahí yo creo que ese es el tip número uno que a mi juicio me costó incluso en algunos proyectos en mis pequeñas, digamos, en la etapa temprana de mi vida profesional entender, y es que a veces como profesionales de ciertas áreas queremos emprender el viaje absolutamente solos porque pensamos que esto no es un esfuerzo que debe ser colaborativo. Entonces, tener en cuenta un proceso como talento humano implica es hacer lobby, porque implica hacer lobby, implica conectar el objetivo de talento humano con el propósito del objetivo de mi proceso de mantenimiento, de gestión de activos o seguridad de procesos, y conectar esos dos esfuerzos. Pero también hay otro actor que a veces pasa desapercibido y es el área de comunicaciones. El área de comunicaciones a veces no se tiene en cuenta en estos procesos y son los que tienen un papel de endomarketing inmenso. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esa unión entre gestión del talento humano, entre el que inicia la transformación y la comunicación de una organización? Sí, súper clave eso que tú mencionas, porque normalmente comunicaciones lo tomamos como un área de servicio que nos hace las piecitas de comunicación, nos hace algunos copies, pero hace lo que yo diga, digamos entre comillas. Claro, piensa que ellos no generan una estrategia. Exacto, mi requerimiento. Ellos son los expertos en saber comunicar generacionalmente, lo
que hemos conversado. No es lo mismo comunicarle a alguien de 25 o a alguien de 40, a alguien a punto de pensionarse. No es lo mismo. El mensaje no se transmite de la misma forma, ni los canales son los mismos. Entonces, lo que tú mencionas es endomarketing. Ellos son los expertos en la comunicación, tenerlos en cuenta desde el comienzo. En mis experiencias, lo que he buscado es integrar a talento humano, a comunicaciones, a financiera, a las vicepresidencias que haya o las direcciones que haya desde el comienzo. Cuesta trabajo porque me preguntan, ¿pero para qué? Si es que el cambio se va a hacer aquí. Entonces yo les digo, la transformación o cualquier cambio que ustedes hagan va a alterar la vida de los demás. Y si entendemos que, les pongo ejemplos, si talento humano hiciera unos procedimientos o los cambiara la forma de seleccionar las personas o algo, no, es que de aquí en adelante tú te tienes que adaptar. Lo primero que va a haber es resistencia. Las resistencias y las generan internamente. Esa es una de las dificultades que tienen los procesos de gestión de transformación, porque están avalados por presidencias, vicepresidencias, dirección, todo el tema de liderazgo, pero la articulación de las direcciones no se da. Y ahí es donde también comienza a tener un poco de dificultades. Por eso comunicaciones es uno de los primeros invitados y escucharlo mucho y darle todas las sugerencias posibles desde la experiencia de talento humano que maneja todo el tema de brechas generacionales, todo el tema de perfiles, el tema de funciones, a nivel de funciones, el tema de operaciones, que es el que sabe hacer ya en el terreno las cosas y sabe las dificultades y variables que se presentan, y mantenimiento, que también sabe cuándo sí, cuándo no, articularse muy bien con operaciones para poderlo trabajar. Pero mira que en ese orden de ideas y sabiendo el papel que cada parte genera, porque desde lo técnico, pues obviamente, muy seguramente, ni talento humano ni comunicaciones nos van a enriquecer, o incluso puede que sí, y la experiencia me ha dicho que sí. Muchas veces la forma de ver las cosas de una manera técnica es muy cuadriculada, mientras que cuando uno expone esos procesos o esos procedimientos a nivel de talento humano y comunicaciones, se ven se tienen unos enfoques completamente complementarios a la forma de hacer las cosas. Pero básicamente, tip 1, involucremos, ¿no? Pero creo, Eider, que también por la experiencia, y yo sé que esto también te hace sentido a ti, empezar a veces de una manera articulada cuesta, pero empezar es romper el celofán, como bien dice el dicho popular, o romper la inercia. No es fácil, pero es apenas el principio de un largo viaje. ¿Cómo lograr que esa integración sea sostenida? Que esto es, lo dijiste desde el principio, esto no es un viaje de desarrollamos algo, lo socializamos, pues nos unimos con comunicaciones y con talento humano y sacamos una formación y una buena divulgación y se acabó. Esto tiene que ser sostenido. El reto no está en empezar, sino el reto realmente es en mantener y sostener. ¿Cómo has visto ese proceso? Pues desde mi experiencia, para que sea sostenible en el tiempo, en el proceso o en el proyecto, en el planteamiento del proyecto de gestión de cambio o transformación, cada uno de ellos debe tener un rol protagónico e importante, ¿sí? En donde tenga responsabilidades y unas métricas sobre el proceso como tal. Porque normalmente a veces se le otorga una mayor responsabilidad al área que inició el proceso o que requiere el proceso de transformación. Entonces, lo que llamamos los líderes. Entonces, él es el que lidera el proceso, entonces los demás le dejan todo el proceso y se van desconectando en el tiempo, ¿sí? Entonces, para evitar eso, lo que se ha hecho es que los 4 líderes tienen son igual de relevantes, igual importancia, son igual de protagonistas frente a toda la comunidad de colaboradores. No solo hay reconocimiento para un gerente o para un director o quien dirija estas áreas, sino para todos. Y todos siempre van a estar en conjunto, los 4, comunicaciones, operación, mantenimiento, talento humano, dirigiendo y manejando y cada uno presentando sus resultados. Entonces, toda la organización los está viendo. Y también, ¿qué pasa? Que ven articuladas a las áreas. Normalmente, cuando uno va y pregunta en la operación, ¿cómo ven o perciben estas áreas? No, cada uno por su lado, ¿sí? Claro. Entonces, es una percepción a veces inmediata y esa es la que se rompe cuando los 4 se presentan,
cuando los 4 están presentando los resultados, cuando los 4 obviamente son responsables de diferentes procesos, pero se están acompañados talento humano por mantenimiento y operación, o comunicaciones por talento humano u operación, o es algo que se comunica, entonces no, que vaya solo comunicaciones, no, tiene que ir un representante de cada, porque ese modelamiento y esa visibilización frente a toda la comunidad de colaboradores tiene un efecto fuertísimo en el cambio, porque los ven en bloque, los ven articulados, generan confianza y todos, digamos que de alguna manera tienen que saber lo mismo y el mismo propósito de la transformación. Hay una pregunta que podría surgir, Eider, específicamente es ¿por cuánto tiempo, no? ¿Por cuánto tiempo mantienes esos esfuerzos de manera mancomunada? Y yo quisiera ponerte un ejemplo que tal vez venga desde la ficción, pero sé que muchos, estos construidos desde elementos reales. Independientemente del área, se crea un nuevo procedimiento que cambia las formas de hacer, ya sea para seguridad de procesos o seguridad industrial o mantenimiento, cambia la forma de hacer las cosas. Entonces, paso número 1, saber qué dejo de hacer, qué voy a hacer nuevo, con qué recursos, invito a talento humano, a comunicaciones, a las áreas que considere relevantes para tener todos los recursos pertinentes. Listo. Bien, empecé a hacer una serie de acciones soportadas en el tiempo, de endomarketing, con gestión humana, con la parte financiera para sostener el tiempo. Pero este proceso cambió la forma de hacer las cosas. Debería estar involucrado en la reinducción, en la inducción de las personas, debería ser parte de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debería ser parte de calidad, debería tenerse en cuenta dentro de los esfuerzos de transformación y de sostenimiento desde la parte de innovación. Mira que yo estoy ya nombrando bastantes escenarios. Usualmente no lo he visto en muchas compañías, esos esfuerzos tan sostenidos en el tiempo. La primera pregunta entonces es ¿cómo lo has visto tú desde la experiencia? Es ¿por cuánto tiempo? ¿Y qué otros procesos deberíamos tener en cuenta? Porque la reinducción es 100% talento humano, pero te entrega gente que también puede estar en un proceso de sucesión, puede estar nuevos colaboradores, pero ellos tienen que entrar y adoptar las nuevas prácticas como si nunca hubiera visto un cambio. Y vas a encontrarte con la gente que, es que eso es nuevo, o ya es un hábito y ya eso no es nuevo, sino ya es algo que tengo que hacer. No sé si pinté bien el panorama, Eider, pero creo que a muchos nos pasa eso. ¿Hasta dónde sostener y qué más esfuerzos tener que hacer? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, respecto al tiempo, el tiempo depende mucho del tamaño de la organización y del alcance de la transformación que se quiera, qué tantos procesos afecta, qué tanto afecta, pues digamos, integralmente a la organización. Si son cambios pequeños, pues puede que se demoren, lo que menos se demora son más o menos de 6 meses, puede durar 1 año, año y medio, 2 años. Pero si es una empresa de un tamaño mediano o algo, entre 1 año, año y medio, se debe mantener los esfuerzos. Respecto a lo que tú dices, tienes toda la razón. ¿En qué sucede? Se hizo todo el proceso, toda la transformación, se han manejado los indicadores, las métricas, la gente ha querido transformar, salir de su zona de confort, pero la inducción y la reinducción es la misma de antes de iniciar nuestro cambio. Del cambio. Se tienen que cambiar, porque los mindset en la inducción de las nuevas personas que van llegando son diferentes respecto a esos cambios que se han hecho. Y mencionar qué cambios se han hecho o si en el momento entra alguien nuevo, se están realizando estos cambios, ahora hacemos las cosas de esta forma. Hemos venido trabajando en esto, en la reinducción. Todos los que ya son antiguos, en esa reinducción que se hace anual, es un escenario para mostrar todos los avances, las nuevas formas de hacerlo, los aciertos que se han tenido, también ser muy abiertos en las dificultades y solicitar la colaboración también de todo el grupo de colaboradores, valga la redundancia, en qué más pueden aportarnos, y van a salir millones de ideas, muchas realizables, otras no, pero lo más importante es que se van a sentir escuchados y que la reinducción sí se transformó, no sigue siendo la misma. En seguridad y salud en el trabajo, las inducciones de seguridad tienen que cambiar, se tienen que transformar, verse de una manera diferente. ¿Por qué no? Esa inducción yo tengo por decir algo, tengo el pase que me permite ingresar a tales instalaciones, y la inducción es la misma que hice el año pasado y se han transformado un montón de cosas. No puede ser la misma porque eso va a generarle un ruido a quien entra, una incoherencia, un ruido de esa incoherencia, y él va a preguntar
pero me dicen que se está haciendo así, pero esto lo están manejando allá de la misma forma. Y eso se riega muy fácilmente como pólvora y tiene un efecto contrario, y esos son los retrocesos que hay. Entonces, lo que tú dices es muy, muy acertado en términos del proceso y cómo ver esos procesos que están de cara a todos los nuevos ingresos o a la reinducción o a los cambios de los procedimientos, porque también pasa. Lo hacemos de una forma, pero el documento cuando lo vamos a consultar no cambió, no se actualizó. Debe ser todo muy coherente, eso es lo que se debe buscar, la coherencia para evitar retrocesos. Hay un término que me encanta mucho desde la parte de transformación digital y cuando hacemos cambios en la web o en nuestros procesos de sistemas, y es la propagación. Que la velocidad de la transformación tenga la misma coherencia de la velocidad de propagación en las diferentes áreas. Porque puede que haya un nudo o haya un foco de transformación, pero la propagación no es tan amplia como para que esa transformación se apoye. Y ahí es donde, bueno, primero, ¿estás de acuerdo con ese término de la propagación? Sí. No, me lo acabo de, como por... Nuestra cultura latina funciona muy así. ¿Qué hay que hacer? Hacemos el cambio desde el hacer, desde el operar, y luego vemos cómo documentamos lo que alcanzamos a hacer. Y esa propagación, lo que tú dices, tienes toda la razón y es excelente el término, porque esa propagación es muy lenta y muchas veces lo que conversamos hace un momento, vamos al procedimiento y está totalmente obsoleto respecto a cómo lo hacemos ahora. Claro. Y allí, con base en eso, Edir, a mí me gustaría, y ese es un viaje que desde Strategy y desde nosotros comprendimos que también debíamos hacer, y es dentro de la gestión del conocimiento para lograr esas transformaciones sostenidas en el tiempo. Nosotros hemos visto un enfoque claro de cómo garantizamos que las personas se transformen en la medida que también los retos van llegando, y ese es el plan carrera, que pueda llegar a prepararte a ti en una perspectiva, y nuestro plan carrera tiene un frente de unas competencias que son completamente organizacionales, que es el plan de desarrollo colectivo. Tiene unas competencias muy llevadas hacia la parte gerencial y son unas competencias blandas, que pueden ser blandas, pero también son técnicas, desde trabajo en equipos, empowerment. Tenemos una serie de competencias diferentes, pero eso que son una serie de comportamientos y son muy direccionadas al individuo. Es el plan de desarrollo individual. Y está el plan de desarrollo que ya está muy relacionado a los conocimientos que debe tener esta persona para ejecutar su labor. ¿Tú crees, Eider, que tener un plan carrera que sea coherente y que ayude en esa propagación, no en la información, sino en las habilidades y en los comportamientos y en los conocimientos que deba tener esa persona, también debe ser coherente con los procesos de transformación que llevan las compañías? Porque a veces eso tampoco se toca. Y los procesos de identificar cargos críticos, con los conocimientos críticos se abandonan, los talent map no cambian, y hay cosas que las transformaciones hacen que tienen que ser también coherentes con este lado. ¿Cómo es tu lectura en este frente? Pues como lo mencionábamos anteriormente, por eso la importancia y cuando se inicia el proyecto articular todas estas áreas, porque por ejemplo talento humano, con lo que tú dices, el plan de carrera se va a alterar sí o sí. Entonces cuando se prepara todo el proceso de gestión de transformación, se debe observar qué se va a alterar y qué no, que es lo que tú acabas de mencionar. Si se va a alterar o se va a transformar el plan de carrera para el cambio que yo necesito, qué profesionales voy a necesitar, qué habilidades voy a necesitar, qué necesito entregar ahora en términos de formación para que quienes están se puedan adaptar a ese cambio más fácilmente. Cuando se comunica ese cambio, se tiene que comunicar eso. Mire, vamos a necesitar transformarnos desde lo individual hasta lo organizacional. ¿Qué requerimos a nivel individual de ustedes? Que se actualicen en estas competencias, la organización les va a facilitar ese proceso. No se preocupen, sencillamente es un proceso de formación, de aprendizaje, de crecimiento, porque si ellos sienten esa tranquilidad va a ser mucho más fácil. Por eso lo importante es que se reúnan antes, en ese análisis que hablábamos de la gestión de la transformación, se prepare todo este discurso desde las diferentes áreas. En operación, ¿qué va a cambiar? En mantenimiento, ¿qué va a cambiar? En talento humano, en comunicaciones, a nivel financiero, de dirección, ¿qué va a cambiar? Con toda la libertad, que el cambio todo lo aceptamos si nos dicen para dónde vamos y cómo voy a participar dentro del cambio. La pregunta después que se generan es cómo me voy a ver afectado
pero también vuelvo a lo mismo, ¿qué recompensa voy a obtener si yo me transformo y me involucro en el proceso? Y cuando veo que la recompensa es mayor, sencillamente entro mucho más rápido, pero obviamente previamente que todas las áreas se hayan preparado como ese camino, esa dirección y encuentren esa coherencia, ¿sí? Y vayan, y es más fácil la adquisición de la forma nueva de hacer las cosas si yo ya tengo siento que me he preparado para estar ahí, que es lo que están haciendo ahorita en la transformación digital. Las transformaciones digitales también son unas transformaciones organizacionales, pero la gente piensa que la transformación digital es instalar un software o algo tecnológico, pero no, es sencillamente la transformación digital es de los seres humanos. Yo me transformo para usar herramientas digitales que median la productividad de mi trabajo en la organización. Eso es transformación digital. Y ese es un súper mensaje, Eider, que me hace caer en cuenta de algo que se me acaba de ocurrir y te lo voy a proponer en vivo y que de pronto puede ser absolutamente beneficioso para nuestra comunidad Brainbox. Voy a empezar esto diciendo que definitivamente todas las áreas de la organización, cuando tienen un área que, digamos, de alguna manera tiene un énfasis en las personas, transforman directamente cultura. O sea, seguridad, salud de trabajo genera una porción de la cultura de esa organización con ese propósito de seguridad y salud en el trabajo. Innovación tiene el mismo propósito de agregarle a esa cultura su enfoque de innovación, de gestión del conocimiento, de transformación digital, de incluso las empresas que están en este proceso de transición energética. Cada área contribuye a la cultura de la organización. Pero puede ser, Eider, y aquí viene la propuesta, a ver si te suena, que cada área pueda en este mismo instante sufrir de diferentes retos que tal vez hoy no hemos conversado en este episodio. Y si te parece, podríamos lanzar un gran ofrecimiento a nuestra comunidad Brainbox, es a que se animen después de ver este episodio a lanzarnos la serie de preguntas que puedan llegar a tener, y a partir de esa concepción, de esa cantidad de preguntas, hacemos una sesión en vivo donde los invitamos a estos participantes a que se nos unan en una sesión contigo. De pronto miramos a ver qué más podemos invitar y resolvemos preguntas en vivo sobre la transformación cultural para ver si todo esto le puede aplicar a diferentes modelos organizacionales, porque cada organización es un mundo distinto y cada problema de pronto tiene unas variables diferentes que analizar. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Sí, espectacular esa idea. Los esperamos, todas sus preguntas, las que puedan hacer, las que nos puedan formular, y qué chévere en vivo pues poder compartir con las personas y ver experiencias y de todo lo que nos ocurre en el día a día, porque lo que siempre reiteramos, una cosa es el documento, una cosa es el proyecto, otra cosa nuestra realidad. Entonces, claro que sí, cuenten conmigo y resolvemos todo lo que sea posible resolver. Aquí entonces me encantaría decirle a nuestra comunidad Brainbox que se anime a hacernos las preguntas que ustedes crean convenientes. Nosotros las reunimos y los invitaremos a una sesión en vivo para poder activar y dar respuesta a todos ustedes a través de estos cuestionamientos que salgan desde el origen y desde la fuente que se puede hacer en nuestras empresas colombianas o latinoamericanas. Por último, Eider, gracias por aceptar ese reto que no teníamos en la visual de esta conversación. Pero me gustaría que cerráramos con algo, y es ya desde tu experiencia y tal vez desde fuera de las preguntas que yo te haya hecho en este marco, ¿qué tips, como hiciste en el anterior capítulo, le darías a las personas que en este momento tienen una transformación por realizar? Que saben que tal vez la visual es, estoy solo, ¿qué hago? ¿Por dónde arranco? ¿O cómo hago que esto realmente tenga el éxito que me gustaría tener? Entonces te invito a que por favor nos le regales a nuestra comunidad Brainbox los tips que más creas que son absolutamente beneficiosos y que son de esa toolbox tuyo los más exitosos para que este tema sea absolutamente exitoso. Primero, ¿yo qué diría? El primero, tener claridad primero del cambio o la transformación que se va a hacer. Pues tener la claridad hacia dónde vamos. Segundo, integrar la gran mayoría de áreas que se vean involucradas, afectadas, que para mi criterio es toda la organización. Escuchar también las diferentes aportes que tienen cada una de esas áreas y cómo construyen, digamos, esa nueva forma de entender esa transformación y el cambio y cómo los va a afectar a cada uno. Eso por otro lado, por ese lado.
Tercero sería ver cómo van a afectar a las personas, cómo las personas recibirían esos mensajes, cómo se afectarían, primero, pues emocionalmente, segundo, qué expectativa tendrían, porque normalmente cuando hace una transformación nos genera miedo y el miedo genera reacción, genera resistencias, rechazo. Entonces, también empezar a hacer esas lecturas antes de aventurarse a hacer un lanzamiento de gestión de la transformación. Cuarto, la comunicación indispensable, reconocer nuestra población, qué generaciones tenemos, cómo comunicar, ¿sí? Quinto, yo diría que evaluar los impactos que se tendrían en nuestra comunidad de colaboradores, cómo los perciben y dejar un tema abierto también a escuchar esas sugerencias, porque a veces se pueden optimizar y generar mejoras desde lo que la comunidad de colaboradores nos aporta como tal en un proceso de cambio. Y luego, digamos, ir preparando, y ese es un séptimo tip, que sería ir identificando dentro de todas esas personas inquietas esos gestores de transformación. A esos que les brillan los ojos. A los que les brillan los ojos, a los que les interesa cambiar, transformarse, salir de esa zona de confort de la que hablamos o ampliar esa zona de confort. Y ellos van a ser unos impulsores gigantescos. Eso yo diría que sería iniciando. Ya lo otro, pues continuar con la metodología e ir acompañando, ser flexibles con la metodología, no volverla demasiado robusta e inflexible que no se puedan obtener o hacer cambios en el camino, porque por eso se llama transformación, porque va a tener caminos muy llanos y caminos de grava. Entonces yo diría que eso serían como unos 7 puntos importantes a tener en cuenta para iniciar un muy buen proceso. Y los demás los podríamos concluir en esa sesión en vivo que estaríamos proyectando. Claro que sí. Buenísimos tantos consejos, Eider. De verdad, mil gracias. Y a nuestra comunidad, con esto concluimos este episodio. No olviden unirse a nuestras redes sociales. No olviden suscribirse a nuestros canales y definitivamente estar pendientes de todas y cada una de las preguntas. Estamos súper pendientes. Eider, para finalizar, no me gustaría dejarte ir sin definitivamente hacerte un gran reconocimiento por esta participación tuya en nuestra comunidad. Este es un reconocimiento y una participación como líder Brainbox que te has unido. Quiero que tengas este kit de bienvenida, pero como siempre y es costumbre ya en nuestros capítulos, darte este reconocimiento, no decirte que esa pasión que nos has transmitido en estos ejercicios y en los futuros, porque queremos seguir acompañando, que nos acompañes con nosotros, dice lo siguiente: Eider, con tu dedicación y tenacidad has alcanzado logros excepcionales, y esto lo sé de primera mano, que han contribuido significativamente al éxito de tu empresa, superando desafíos y generando resultados de gran valor para el progreso de la industria y de Colombia. Bienvenido, Eider, a ser un líder Brainbox y que sea un reconocimiento desde Strategy y desde la comunidad a esta gran experiencia que nos has transmitido y que seas parte como líder Brainbox. Bueno, Leonardo, muchas gracias. Agradecerte a ti, a Strategy, a Brainbox, a toda la comunidad. Bueno, no me lo esperaba, pero pues me hace muy feliz. Esto yo creo que es parte de la esencia. El que quiera transmitir lo que sé, cuente conmigo para lo que necesiten. Y qué chévere esta iniciativa de Brainbox, que realmente esta gestión de conocimiento es lo que nos hace diferentes, nos hace mejores personas, mejores organizaciones y pues mejores seres humanos. De verdad, muchísimas gracias, Leonardo. A ti, Eider, por la compañía. A todos ustedes, muchísimas gracias. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio. Tus comentarios los esperamos. Bienvenidos al podcast donde las historias toman forma y los conocimientos cobran vida. Cada episodio es un viaje enriquecedor donde hablamos de desafíos superados, casos de éxito y lecciones aprendidas en empresas que generan valor, integrando procesos, personas y tecnologías. Si eres un líder en busca de inspiración y con ganas de aprender, este es tu espacio. Este es Strategy Brainbox.